Esta noche saludamos con gran cariño a todas y todos nuestros amigos sobrenaturales. Les recomendamos que se suscriban al canal para así seguir llevándote cada jueves las historias más aterradoras que hasta hoy han estado en la oscuridad. Agradecemos la confianza y también el valor de contar sus historias, ya que vivir estas experiencias no es para todo el mundo. Por eso, ya son parte de este club, el Club de los Espantos, y para nosotros es un placer terrorífico sentir un poco del miedo que ustedes vivieron alguna vez. Pónganse cómodos y aseguren bien sus puertas, porque es noche de historias sobrenaturales. La protagonista de nuestra referencia de esta semana desea permanecer anónima y nos cuenta la experiencia que su familia alguna vez le tocó vivir. Esta historia nos la ha platicado durante muchos años mi mamá, a todos nuestros familiares, hermanos y gente cercana a nosotros. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años. Tengo 2 hermanos mayores y mi mamá tuvo una vida muy difícil por tener que lidiar con la enfermedad de mi papá. Él tomaba mucho y normalmente él salía en las noches con sus amigos a beber. Regresaba ya por la madrugada. Mi madre, cansada de tener que cuidar a sus hijos y tener además que lidiar con esto, ella procuraba casi suplicarle de que mejor se quedara en casa con su familia. Pero entre más le decía, él más se iba. Por donde antes vivían mis papás, se decía que por una de esas calles se escuchaba en ciertas ocasiones la Llorona. Los perros se alborotaban y la verdad, para los años 70 había realmente pocas personas caminando a altas horas de la noche y eran colonias donde la mayoría de las personas, después de las 10 de la noche, ya no salían de sus casas. Una de esas noches que mi papá se fue a tomar, llegó espantadísimo y a los pies de mi mamá le dijo que ya no volvería a tomar. Cerca de 2 cuadras antes de llegar a nuestra casa, mi papá dijo que él venía caminando casi a punto de gatear de lo tomado que venía, cuando empezó a escuchar atrás de él la voz de un señor que se estaba riendo a carcajadas de mi papá. Y le dijo: falta tan poco tiempo para que estés junto a mí. Mi papá volteó para sacarle pleito y en cuanto lo hizo, dijo que vio a un hombre muy alto y sus brazos eran demasiado largos, casi le llegaron a las rodillas. Sus dedos eran demasiado largos y con uno de ellos lo señaló y le dijo: pronto estarás conmigo. Los ojos de esa aparición eran muy brillantes y en ese momento él salió corriendo. Llegó a la casa espantadísimo y esa noche mis papás lloraron por todo lo que habían vivido hasta ese momento. Me comenta mi mamá que mi papá sí dejó de tomar, pero nunca del todo. Solo que ahora tomaba en casa y solo una copita. Mi papá falleció 5 años después de esa visión por una complicación en el páncreas y cirrosis hepática. Yo tenía 3 años y no recuerdo nada de esa etapa de mi vida. Mi mamá no recordaba esa plática que tuvo con mi papá cuando éramos adolescentes y cómo esa aparición lo marcó tanto cuando mis hermanos llegaron a la edad de la adolescencia. Siempre les platicaba eso. Ella decía que ciertos espíritus o demonios rondan libremente las calles en búsqueda de más almas. Mi mamá había escuchado por otras personas antes de que le sucediera eso a mi papá, de otras vecinas, que algunos de sus maridos, unos habían visto y escuchado a la Llorona.
y otros simplemente los habían encontrado ya sin vida, en plena calle, sin que se explicaran cómo habían fallecido. Pero en sus rostros se veía la expresión de terror puro, como si algo se les hubiera aparecido, y de la impresión, ahí quedaron, ya sin vida. Ella hasta la fecha cree que esos espíritus siempre están en búsqueda de ese tipo de personas para podérselas llevar. Esta es mi historia y hoy se las comparto, y a pesar de que a mí no me pasó, el solo hecho de imaginarme esos relatos que nos platicaba mi mamá siempre hizo que le tuviera mucho miedo andar a altas horas de la noche en la calle. Y creo que hasta la fecha, por eso no me gusta salir después de las 10 de la noche de mi casa. El próximo jueves te esperamos, y por mientras procura tomarte estas historias con seriedad, ya que las personas que han vivido estos encuentros sobrenaturales no fue porque lo provocaran, sino más bien por estar en el lugar y la hora equivocados. Tú podrías ser el próximo o la próxima en contarnos tus historias sobrenaturales. Si te gustó el video, regálanos un like y ayúdanos a compartir este video con alguien que tú aprecies y que no sea un fantasma.